Jóvenes, buenos días, soy la Miss Alejandra Morales, soy la maestra de Historia 1. El tema que les voy a explicar es la Primera Guerra Mundial. Dentro de este tema, jóvenes, vamos a tener el aprendizaje esperado. ¿Cuál es nuestro aprendizaje esperado, jóvenes? Identificar las causas y consecuencias de las grandes guerras en el mundo. Estas grandes guerras son un acontecimiento detonante en el mundo que van a ir cambiando el transcurso de la historia. Como primer punto, jóvenes, ¿cuándo se llevó a cabo? Se llevó a cabo en 1914 a 1918. ¿Dónde se lleva a cabo esta Primera Guerra Mundial? Se lleva a cabo en Europa. Esto es en el occidente de Europa, para ser más exacto, en una colonia llamada Togo. En esta colonia los alemanes tenían su base de comunicaciones y es ahí el primer lugar donde son atacados los alemanes, y a la primera semana que da inicio la Primera Guerra Mundial, ellos pierden esta parte de su territorio. ¿Por qué se llevó a cabo? Muchas veces ustedes se hacen esa pregunta en historia, ¿por qué se dan los sucesos importantes que marcan el transcurso de la historia del mundo? Y son las interrogantes que se van marcando. Entonces, se lleva a cabo por rivalidades entre potencias. ¿Qué eran estas rivalidades entre potencias? Habían países en Europa Occidental, y los países de Europa Occidental tenían ya armado todo en cuanto a militar, a las tecnologías. Recordemos que en este transcurso de la historia estamos ya inmersos en lo que es la revolución industrial. Entonces, estas rivalidades entre potencias ya estaban armando todo algo militar importante, un desarrollo tecnológico. Dentro de esa rivalidad también surge, y para el inicio clave de esta primera guerra, surge el asesinato del archiduque Fernando de Sarajevo. Este fue el punto clave que dio el inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Este archiduque es asesinado por unos jóvenes nacionalistas. Estos jóvenes nacionalistas estaban protegidos por Rusia. ¿Sí? ¿Quiénes participaron? Lo más importante en un acontecimiento, lo que es guerra, siempre hay choques de bandos. Se organizaron estos países contendientes en aliados e imperios centrales. ¿Quiénes eran los países aliados? Los países aliados eran Italia. ¿Sí? Estos eran el primer país aliado para contender en la Primera Guerra Mundial, era Italia. También tenemos a Francia. Francia fue de los países que se aliaron en esta guerra. La URSS fue un país muy importante que detonó el transcurso de esta guerra. ¿Por qué? Por su tecnología que ellos ya venían manejando en cuanto a los avances militares. En los imperios centrales, ¿quiénes participan, jóvenes, en los imperios centrales? ¿Quiénes son los que participan en estos imperios centrales? El imperio austrohúngaro, ¿sí? Era el que estaba apoyando a Alemania, que Alemania fue el país más detonante o el principal en la Primera Guerra Mundial. También tenemos a Turquía. El imperio de Turquía se unió a Alemania. Ok, estos fueron los países que hicieron dos bandos de choque para
iniciar el combate de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se desarrolló? La gran interrogante. ¿Cómo se desarrolló? Hubieron estrategias militares en este transcurso del desarrollo de la guerra, batallas terrestres. Estas batallas terrestres se organizaron ahí las guerras de trinchera, ¿sí? Y también teníamos, en ese tiempo habían estrategias marítimas, las estrategias aéreas. Cuando se empiezan a utilizar los aviones, primero aquí tenemos una imagen de un avión, como si lo pueden observar, es un avión, no es tan sofisticado, ¿sí? No es tan sofisticado este avión, pero este lo utilizaban como primer punto para ir identificando todo el territorio de sus enemigos, por donde les iban a entrar a atacar. Y posteriormente en estos aviones, como vieron que sí eran de combate, sí eran aviones que podían resistir un cargamento, empezaron a cargar y llevar esas armas a los lugares estratégicos donde estaban las bases militares durante ese desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ok, jóvenes, ¿cuáles hechos se dieron? El principal hecho que surge en este tema de la Primera Guerra Mundial es el Tratado de Versalles. Se preguntarán ustedes, ¿y qué es el Tratado de Versalles? ¿Sí? El Tratado de Versalles fue una comisión que se organizó para realizar ya los puntos como fin de la guerra, ¿sí? Porque recordemos que cuando hay una guerra viene un cese de fuego, ya hay países, entre los países aliados y el Imperio Central, ya estaban cansados. En una guerra siempre hay un ganador. Entonces, para ese tiempo ya Alemania estaba devastada. Entonces se hace este Tratado de Versalles, y en este Tratado de Versalles también participa Hitler, y es uno de los representantes que está presente a la firma del Tratado de Versalles. Aquí en este tratado, el punto más primordial que se retoma, que se hace y se plantea en este documento es que Alemania pierde partes de sus territorios, y lo hacen que él se comprometa a ser el país que perdedor y que quede económicamente, tiene que pagar grandes sumas de dinero por haber perdido la guerra. Okay. Y los cambios que trajeron la Primera Guerra Mundial, ¿cuáles fueron esos cambios? El principal cambio que tuvo esta Primera Guerra Mundial fue que Estados Unidos se vuelve la primera potencia. Recordemos que en 1917 Estados Unidos se entra a participar en la guerra. ¿Por qué entra Estados Unidos y por qué se convierte en la primera potencia? Estados Unidos se convierte en la primera potencia porque él estaba llevando sus mercancías, todo su comercio de armamento, de alimento, él la exportaba a otros países vía marítima. Entonces Alemania ya tenía bloqueadas todas las rutas marítimas y no permitía el acceso a Estados Unidos. Y esto empezó a provocar hambre en los países que estaban participando dentro de la guerra. En este bloqueo que Alemania pone en las rutas marítimas, Estados Unidos intercepta ahí un telegrama que le envía a Alemania a México, donde lo que ustedes siempre me preguntan es que si México participa en la Primera Guerra Mundial. No participa, primero porque no teníamos ni armamentos, estábamos totalmente destruidos, devastados, porque acababa de terminar la Revolución Mexicana en 1917. Entonces, por esta causa no participa México y porque no le llega la invitación igual
de Alemania. Alemania le proponía a México que atacaran a Estados Unidos y Alemania se comprometía a devolverles los territorios que habían perdido en el tiempo de Santa Ana. Y por ese motivo México no participa, no le llega la invitación y no podía participar. Y es ahí donde Estados Unidos es de los que ya participa en la guerra y dice, ¿por qué? Porque se empieza a convertir en la primera potencia. ¿Sí? Entonces, retomando los cambios que trajo la Primera Guerra Mundial, tenemos las sociedades de naciones. Esta sociedad de naciones es creada para realizar una reorganización de los países que participaron en la Primera Guerra Mundial y de los países que fueron perdiendo territorio. En este transcurso de los cambios que trajo, se da la continuidad 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Retomando las grandes guerras, vamos a analizar la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial? En 1939 a 1945. En el transcurso de la Primera Guerra Mundial, del término de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, es un transcurso entre 20 y 21 años donde hay una reorganización de países. ¿Dónde se lleva a cabo? Seguimos en Europa y Asia y África. Todo sucede en el occidente de Europa. ¿Quiénes participan en esta Segunda Guerra Mundial? Los que participan, los países del eje y los países aliados. En los países del eje central encontramos a Japón, es el país que participa. El otro país es Alemania. Retomando de que Alemania con el Tratado de Versalles es el que pierde esta guerra, la Primera Guerra Mundial, y Alemania, en los términos que se hicieron en el Tratado de Versalles, tiene que pagar grandes sumas de dinero y perder sus territorios. Y es por el hecho de que Alemania es el país primordial en la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo el presidente era Adolfo Hitler. También participa Italia, siguen estando aliados. Nada más que aquí se le une Japón en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de los países aliados está la URSS, también tenemos a Francia y a Estados Unidos. Son los países que participan, los principales países, porque cuando se dan los detonantes de la Segunda Guerra Mundial, son muchos países que son participantes de la Segunda Guerra Mundial, como es Turquía, Bosnia, Austria, todos los países que se encuentran en Europa, Asia y África, y todo esto es con el objetivo de tener fuerza, tanto política, económica, sobre todo económica. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se desarrolló? En esta gran guerra se desarrolla el aumento de la tecnología. Ahí estamos ya en una gran revolución industrial donde ya tenemos más tecnología. En este desarrollo se empezaron a utilizar las bombas atómicas, aviones más sofisticados que llevaban cargamento. Fue lo más primordial que se dio ahí con los avances científicos y tecnológicos que se dieron en ese momento. ¿Cuáles hechos se dieron? En la Segunda Guerra Mundial murió un gran número de personas. En los hechos, ahí ocurren, con estos hechos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, aquí donde menciono que murió un gran número de personas es porque entra el efecto holocausto nazi. El holocausto nazi quiere decir una exterminación total de personas. Es un tema que hemos
analizado y se retoma en la Segunda Guerra Mundial porque aquí tiene una fuerte participación Hitler. Adolfo Hitler era el presidente de Alemania y era el que encabezaba todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Dentro del Holocausto nazi, ¿por qué mueren un sinnúmero de personas? Los judíos eran perseguidos gitanos, cristianos, toda esta sociedad estaba perseguida por Adolfo Hitler y esto dio un resultado de muertes en el mundo. Esto quiere decir que el Holocausto nazi fue también un tema central que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizaban cámaras de gas para exterminar a la gente, se traían en furgonetas, los metían, sometían a grandes horarios de trabajo, las mujeres, los niños. Aquí fue una participación de las mujeres, un detonante muy importante porque es ahí donde las mujeres empiezan a participar en la vida militar. Aquí eran también, llevaban la carga más importante porque ellas se dedicaban a la construcción de los uniformes de los militares, las bombas atómicas y ellas participaron mucho. Los obreros y las mujeres que trabajaban en fábrica en ese tiempo las llevaron a las guerras y los prisioneros de guerra los ponían a trabajar en las fábricas. Estos fueron de los hechos más importantes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué cambios trajo? El cambio importante que surge con esta gran guerra, y podría decir que de las últimas guerras armadas que se da en la historia del mundo, es la creación de la ONU. ¿Sí? La ONU es el organismo más importante, la creación de la ONU. La ONU es el organismo más importante que se creó el 24 de octubre de 1945. ¿Cuál es el objetivo de este organismo de Naciones Unidas? Que todos los países estén involucrados para realizar y reorganizar una paz mundial. Y este es el que regula hoy en día todo lo que se refiere a la paz mundial. Bueno, jóvenes, retroalimentando el tema de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fueron las grandes guerras que se han dado en el transcurso de la historia con un impacto económico, social y político en el mundo. Espero que este tema que les he impartido el día de hoy les sirva de mucho apoyo para realizar sus actividades en casa. Gracias por su atención.